El dolor cervical puede ser el resultado de anomalías en las partes blandas, músculos, ligamentos, discos y nervios, así como las vértebras y sus articulaciones. ¿Debemos asistir al especialista y ser diagnosticados ante cualquier molestia cervical? Del síndrome doloroso cervical estaremos conversando hoy en Saludarte. Todo mi trabajo siempre ha sido en oficina y entonces son muchos años, muchas horas que uno va con la cabeza en mala postura, con la cabeza para abajo y escribiendo, mirando el monitor, escribiendo, mirando el monitor. Me imagino que sea debido a todo eso. Doctor, ¿qué es el síndrome doloroso cervical? Es un conjunto de síntomas y signos que obedece a diferentes entidades, el cual se caracteriza por el síntoma cardinal, que es el dolor cervical. ¿Qué síntomas y signos tiene este síndrome? El primer síntoma o signo cardinal es el dolor. Después viene acompañado de otra sintomatología, otro signo, que es el dolor de esa zona, pero que se extiende al medio de la espalda, a los hombros, donde se inserta el trapecio. También puede doler parte de los brazos, la mano, puede haber rigidez, puede haber síndromes asociados como visión borrosa, sensación de mareo, no tanto como el mareo en sí. Puede haber además dolor miofacial, puede doler la cabeza, la cara y las extremidades en algunos momentos. Puede haber adormecimiento, calambre. Los síntomas que yo comencé a sentir fueron el dolor en la nuca, dolor en el brazo y dolor en el pecho. El doctor te explicó que hay varios padecimientos que pueden afectar a la cervical. Yo llegué al hospital ya con los síntomas que tenía más agudizados. El médico me hizo un examen físico, me mandó varios análisis. Ya después cuando estuvieron los análisis, yo acudí otra vez a su consulta y entonces me dijo que lo que tenía era una rectificación cervical. A este síndrome lo componen otras enfermedades. ¿Cuáles son, doctor? Están las enfermedades de tipo aguda y están las enfermedades de tipo crónica. En las de tipo aguda tenemos el síndrome del latigazo, un síndrome muy moderno que es el síndrome del cuello de testo, que fue descubierto en el 2018, caracterizado en el 2018. Tenemos también los síndromes que componen las fracturas cervicales, los esguinces cervicales. En la parte crónica tenemos como tal las hernias discales, que es muy frecuente, la rectificación cervical. Tenemos también la espondiloartrosis, la espondilolistesis de esa zona, los osteofitos cervicales, las tortícolis espasmódicas, que pueden ocurrir en este tiempo, y también podemos ver la cifosis o la jiba cervical. Para el diagnóstico del dolor cervical es preciso realizar una historia clínica completa de la sintomatología cervical. También es preciso realizar una exploración clínica que incluya la valoración de la postura, la movilidad cervical y las zonas dolorosas, así como la función de nervios y músculos en brazos y piernas. Ya cuando yo vi que los síntomas fueron agudizando más, que llevaba a la casa, debido a mi misma forma, postura de trabajar, que yo trabajo con la computadora, y entonces llegaba con ganas de vomitar, con mucho vértigo, me dolían mucho más las articulaciones, era más todavía agudizado el dolor en el pecho, ya decidí entonces ir al médico. ¿Cuál fue el tratamiento indicado en tu caso? Me mandó ejercicio, me mandó fisioterapia, que ahí me dieron magneto, me mandó el ibuprofeno y el piroxicam, que son antiinflamatorios y son analgésicos. Quisiera, no obstante, cuando saliera de la misma fisioterapia, siguiera con estos ejercicios así, que me venía muy bien, y que mejorara la postura, todo eso me lo indicó. Doctor, ¿se podría decir entonces que el cuello tecnológico, el dolor miofacial, la hernia discal y la rectificación es lo mismo? No, no son lo mismo. Compone como parte del síntoma y los signos, que es el síndrome doloroso, por lo cual los cuatro se caracterizan por el dolor, pero tienen características diferentes. En el caso del latigazo cervical es más frecuente en hombres jóvenes que realizan ejercicio físico o abuso del mismo. También puede ser caracterizado porque ocurre un choque automovilístico o un mecanismo de alta energía que provoca en él ese dolor tan fuerte. O sea, hay una lesión que llamamos que ocurre en este momento un esguince o una ruptura tanto de los ligamentos como de los músculos. Este puede recurrir a la normalidad entre 3 y 4 meses, o sea, es de algo agudo o puede convertirse en algo crónico en el futuro. El cuello tecnológico como tal tiene como diferencia, o el cuello de testo, que fue un síndrome que se descubrió en el 2008, el cual lo descubrió un kinesiólogo y determinó que ocurre por la elongación
o la contractura mantenida de los músculos del cuello por una mala posición. O sea, el cuello se ve alargado hacia adelante y los hombros hacia atrás mirando el texto del teléfono. Y las altas horas y las condiciones provocan ese dolor. Se ve más frecuente en jóvenes de sexo femenino por debilidad muscular. Ahora, tenemos la rectificación cervical, que también pertenece al síndrome, o sea, hay dolor cervical, pero hay una característica diferente. Hay un hallazgo radiológico que indica que la curvatura normal de la columna que tiene una cifosis o forma de C ha variado, o sea, se rectifica. Generalmente también ocurre en el sexo femenino, es algo crónico que se mantiene en el tiempo, con desgastes articulares que se ven en la placa, pueden tener osteofitos, y generalmente el paciente nos refiere o está caracterizado por altas horas en las oficinas, trabajando en las computadoras, con malas condiciones ergonómicas, o sea, mala posición de la mesa, duermen con almohadas, no se cuidan la cervical, generalmente las mujeres que andan con bolsos mucho tiempo, y por lo tanto se confunden todos estos síndromes. La hernia discal, muy importante mencionarla, que es frecuente que vaya a la consulta y queja de los pacientes sobre ella, se caracteriza por otras cosas. Esta es crónica, es degenerativa, puede tener síntomas y signos de las otras o caracterizarse por parecerse, pero esta es crónica. Se ve más en hombres que en mujeres entre 35 y 50 años. Se caracteriza también por un desgaste que se mantiene y ya tiene otras características. Se incluyen mareo, dolor cervical, puede tener dolor en la cara también, se irradia al brazo, al esternón, al codo, a la muñeca, adormecimiento de los dedos y calambre. Y se parece mucho a los demás, pero con características crónicas. Y el dolor miofacial, muy poco mencionado, donde los pacientes dicen que aparte de tener dolor cervical, dolor en el hombro, dolor en el medio de la espalda, detrás de la cabeza, hasta la altura de las orejas, también tienen dolor de cabeza, dolor en los ojos. Esto viene siendo por culpa de las malas posturas mantenidas y no corregidas, o combinaciones entre los demás síndromes o entidades. Lo que provoca es dolor en toda la región de la fascia, de la cabeza y de los hombros y de las manos, que hace que confluyan y creen este síndrome miofacial, o sea, atañe también a todas estas zonas de la cara y del cuello. Hubo que examinar porque a veces son los mismos síntomas, pero no son de las mismas enfermedades. Doctor, ¿cómo sería entonces el tratamiento para este síndrome? El síndrome tiene tratamiento, pero en dependencia de la entidad. Pero a modo general, él lleva como tal reposo y medidas ergonómicas generales. Por ejemplo, el cambio de postura, mantener libre de almohada la cama, dormir boca arriba, nunca de lado, utilizar la almohada, si se va a utilizar, que toque los hombros y el final de la cabeza, nunca en el medio. También es importante evitar las cargas de peso, tanto con mochilas como con carteras o demás aditamentos que creen peso. También es importante el uso de calzado adecuado, posturas al sentarse, al acostarse y mantenerse en ella. Son importantes las medidas en el trabajo y sobre todo las posturales. Sí, es importante también las medidas ergonómicas o la higiene en el trabajo, las sillas, el buró, los cambios de posturas en ellos, los medios como las computadoras que sean adecuadas, los teclados, que las manos queden sobre la mesa, evitar también en el trabajo las malas posturas, las sillas corridas. También es importante el uso de medicación como son los analgésicos, los antiinflamatorios. En algunos momentos se pueden utilizar fármacos esteroideos, en otros momentos se pueden utilizar fármacos de última generación como el Cosip, el diclofenaco, los analgésicos potentes como puede ser el Cocedal o otros para coadyuvar la enfermedad, los relajantes musculares como la ciclobenzaprina, el baclofeno y otros analgésicos y relajantes musculares. En esa zona incluso se pueden utilizar opioides, fármacos opioides para combatir este síndrome o esta enfermedad. En ocasiones también se aplica tratamiento quirúrgico para esta enfermedad. Este síndrome necesita tratamiento quirúrgico cuando persisten los síntomas y los signos y entidades que se necesita corregir la deformidad, como son la cifosis cervical, como puede ser cuando hay una escoliosis cervical de alto grado, las espondiloartropatías, incluso puede presentarse osteofitos, degeneración, hernias discal de la zona, fracturas vertebrales y demás. Esto por lo tanto lleva un tratamiento quirúrgico para corregir estas deformidades y que el paciente se sienta libre. También es importante el síndrome compresivo radicular cuando ocurre, ya que genera incapacidad en el paciente, que no puede realizar ninguna actividad de la vida diaria y el dolor persiste y no lo deja vivir.
Por lo tanto, llevan un tratamiento para corregir estas deformidades y pueda adaptarse nuevamente a las actividades de la vida diaria. ¿La fisioterapia es importante para la calidad de vida del paciente? Sí, la fisioterapia es muy importante. Esta facilita además ejercicios que son importantes para el paciente para fortalecer la musculatura de ellos mismos. Otro que es importante en la fisioterapia es la acupuntura, ¿verdad? Las terapias Suyok, la preparación del paciente físicamente por las lesiones musculares, prepararlo incluso para las actividades de la vida diaria, la terapia ocupacional, los pacientes que tienen lesiones neurológicas producto de los síndromes compresivos radiculares, como los que provoca la hernia discal, es importante incluso el uso de medidas para que ellos desempeñen labores en el hogar. ¿Consideras que son importantes las medidas que uno pueda tomar en el trabajo y en la vida diaria para prevenir este padecimiento? Sí, yo le aconsejo a las personas que la postura al sentarse debe ser la correcta, ya sea para trabajar en una oficina o sea para estar sentado en una escuela, los muchachos, o sentado en un lugar que uno vaya a visitar, a la hora de sentarse a comer también, mantener la misma postura, porque todo eso conlleva a todos estos mismos síntomas que estoy pasando yo y padezco de esta enfermedad. Este síndrome se puede prevenir en diferentes enfermedades. Por ejemplo, en los niños es importante enseñarles la ergonomía de las cosas a realizar, evitar que carguen pesos. En los adolescentes también, evitar largas horas con el teléfono, ahora que es muy importante, de hecho, un grupo generacional como son los millennials, que lo utilizan todo el tiempo para trabajar, para estudiar y demás. Las comunicaciones han aumentado y por lo tanto lo mismo. También es importante prevenirla usando un calzado adecuado. Las caminatas también no pueden ser tan largas, ni tampoco realizar ninguna actividad física. Ejercicios importantes para el cuello en los adultos mayores, integrarlos a la sociedad, a los círculos de abuelos, hacer ejercicios de William y Charrier para la cervical, que no están de más, y diagnosticar tempranamente las enfermedades que pueden provocar el síndrome doloroso, como son la cifosis, las escoliosis en el niño y en el adolescente, las fracturas vertebrales que a veces pasan desapercibidas en las consultas en cuerpo de guardia, ¿verdad? Y prevenir las artrosis utilizando algunos medicamentos o suplementos alimenticios para coadyuvarlas. Recuerde, el dolor de este síndrome está producido por una combinación de hemorragia en los músculos del cuello, rotura en los ligamentos o lesión en un disco intervertebral. Evite el exceso de peso y adopte una correcta postura corporal. Y no lo olvide, ante los primeros síntomas de este molesto padecimiento, acuda al facultativo para su diagnóstico. Por hoy es todo. La próxima semana, no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.